Hola, buenas noches. Viernes, bueno, ya sábado, hoy bastante más tarde de lo habitual. En principio los viernes saben que no había programa. Hoy en principio teníamos planeado hacer conversaciones con Equipo Zulu, pero se ha complicado un poco el día, un poco la tarde, un poco la noche. Se ha complicado la semana, vamos a decirlo así. Habíamos hecho esta mañana un programa casi especial hablando de la pérdida del relato desde el gobierno. Por primera vez, que ese momento era importante, habían perdido un poco esas estructuras de Estado que habían ido creando a lo largo de este tiempo, la comunicación, los sindicatos, las patronales, con esa huelga de transportes. Habíamos dicho que el cambio de ciclo empezaba con la salida de Casado, que perdían también a la oposición, y a la tarde pues ha venido Su Majestad de Marruecos a complicar un poco más la vida del gobierno de Sánchez, confirmando que había recibido una carta de nuestro amado presidente diciendo que, en pocas palabras, reconocía que el Sáhara formaba parte de Marruecos y que esa era la mejor solución. Escándalo en todo lo alto, un viernes a la tarde, que saben que los viernes son días de esos que la gente se toma de asueto. Nosotros, como saben, intentamos, no diremos la palabra evitar, pero intentamos también tomarlo de descanso. Ha sido como una llamada a zafarrancho, a ponernos un poco al día, cambiar temas, cambiar historias, y aquí estamos para explicarles ese tema. También les explicaremos en este programa especial de viernes noche, sábado madrugada, el tema de la huelga, los cambios que hay, el movimiento que ha generado, y aprovecharemos también para hablar de ese mutin, estamos mal ya a estas horas, ese mitin multitudinario de Putin que confirma que aquella tendencia que había al principio de la crisis, hay que eliminar a Putin, parece que lo único que está haciendo es dándole más fuerza todavía dentro de la Rusia actual. Pues empezamos, si le parece. Vamos a centrarnos exclusivamente en esos tres temas porque creemos que son suficientemente importantes para intentar darles fuerza. Empezamos con el tema ese. El rey Mohamed confirma la carta, la recepción de la carta, y salta, entre comillas o sin comillas, el escándalo, porque recordemos que aquí hay 4 entidades participantes. Vamos a nombrarlas todas para intentar hacer un resumen rápido. Por un lado, obviamente, España, que es quien envía la carta. Por otro lado, obviamente, Marruecos, que es quien técnicamente reclama como una provincia el Sáhara. Recordemos que, por ejemplo, lo hemos comentado en alguna ocasión, en todas las informaciones de Marruecos ha de salir que el Sáhara es una de las provincias, es como si habláramos, entre comillas, de Andalucía de España. Para ellos es eso, esa es una provincia del país. Luego tenemos Argelia, como saben, aliado de aquellos que en el Sáhara consideran que deben ser un país independiente, que es obviamente el Frente Polisario. Recordemos, para aquellos que lo olviden, el Frente Polisario, aquellos cuyo líder aterrizó en La Rioja y que, según el juez Lasalla, estaba aprobado y claramente pensante era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para que vean que todo esto es como, lo hemos dicho alguna vez en este canal, como aquel famosa serie de los años 80, Enredos, que no sabes dónde pones el pie, dónde pones la mano o dónde te confundes. En fin, son de aquellas cosas complicadas. Pues la situación es que España ha cambiado esa política de 46 años, donde en cierta manera, sobre todo desde el Partido Socialista, curiosamente, se apoyaba al Frente Polisario, más o menos con el paso de los tiempos, y obviamente que era una política muy centrada en los partidos de izquierda, con lo cual se imaginarán que esa decisión del gobierno, en pocas palabras, de reconocer, ojo, no la independencia, sino la dependencia del Sáhara del reino alawita, pues significa un grave enfado en su socio de coalición, un enésimo enfado, en este caso de la mano incluso de Yolanda Díaz, de La Voz en este caso, que consideran inaceptable esta decisión del gobierno y que consideran que es un plegamiento a las directrices del gobierno de Marruecos. Hombre, no es el momento para hacer precisamente ejercicios culturales, digamos, de Pedro Sánchez, y nadie puede imaginarse qué escándalo crearía si esto lo hubiera hecho un partido como el Partido Popular en su momento en la propia izquierda. Habría manifestaciones mañana reclamando la independencia del pueblo saharaui, todas estas historias que se conocen. El PP, por cierto, ha pedido la participación inmediata del presidente para explicar este giro en la diplomacia española, giro que ha cogido por sorpresa a muchos, sobre todo por la manera donde se ha producido. Nos hemos enterado por el rey de Marruecos. En fin, es una falta de respeto total, no solo hacia los saharauis, sino incluso hacia el pueblo español, que nos enteremos por
rey de otro país de las decisiones de nuestro gobierno es cuanto menos curioso. El Frente Polisario ha corrido a acusar directamente a Sánchez de traidor. No le ha dicho, estás equivocado, no, que eres un traidor a la causa saharaui. Sánchez parece que ya no podrá tomar un café, como saben, en ninguna terraza de España. Creemos que tampoco va a poderla tomar a partir de ahora, obviamente, en ninguna terraza de muchos países, quizá excepto las de Marruecos. Y se hace cuanto menos curioso, vamos a decirlo así, porque esto que explicamos esta mañana en este programa, que nos ha parecido, no por hacerlo nosotros, pero muy interesante, donde hemos explicado la pérdida de relato del partido en el gobierno, con la pérdida de esas estructuras de Estado que había querido, con este tema todavía se materializa más. Porque recordemos que hay mucha gente dentro del Partido Socialista que apoya al Frente Polisario, con lo cual tienen el traidor, que llamaría al Frente Polisario, dentro de sus filas. No tiene obviamente el apoyo de la oposición, sea por arte de A o de B, pero está claro que la oposición está ahora mismo a otras historias, a pesar de que parece que no concitan muchos compromisarios que vayan a votar a fijo, pero la realidad es que está a otras historias. Y obviamente genera más problemas, y en este caso con un tema tan fundamental en estos momentos como la energía. Recordemos, cuando se está suprimiendo o se quiere suprimir la recepción de gas, por ejemplo, de Rusia, recordemos España aproximadamente un 10% según las últimas estadísticas. Recordemos que de Argelia llega casi el 45% del gas que llega actualmente a España. ¿Y qué hemos hecho con este movimiento? Pues cabrear a Argelia. Recordemos que hablábamos hace unos días de qué pasaría en un hipotético conflicto entre Argelia y Marruecos por las maniobras que estaba desarrollando el ejército argelino cerca de la frontera de Marruecos, curiosamente al sur del país, donde han construido, por cierto, una serie de muros de defensa unos y otros. Pues imagínense que España lo que ha hecho hoy, bueno, lo que ha dicho el rey de Marruecos, que eso es lo más divertido hoy, ha sido literalmente: hola Argelia, hostia la cara a vosotros, morreo con Marruecos. Hombre, no sé si a estas alturas podemos decir que sabemos un poquito de diplomacia y sobre todo de geoestrategia. Algunos queremos que sí, no nos vamos a tirar flores en ese campo, pero parece un error no grave, sino una cagada monumental, sobre todo por unas circunstancias que hemos explicado miles de veces en este canal. Hay momentos donde lo más fácil es no decir nada. Porque no hubiera dicho nada y hubiéramos tenido ese fin de semana placentero, yo no les estaría dando ahora un programa, yo estaría descansando, viendo, por cierto, una serie televisiva que ha empezado hoy, creo, de Movistar, La Unidad, la temporada 2, que de momento la veo interesante, y estaría tranquilamente viendo la serie. Ustedes estarían seguramente relajados, viendo una serie, durmiendo, lo que sea. Y hombre, ¿y qué necesidad tenía Sánchez de enviar esa, maldita carta? La otra es, ¿qué necesidad o qué artilugio ha utilizado el rey Mohamed para sacarla en público? Con lo que hay que decir que o Sánchez desconocía que le iba a sacar en público, lo cual parece un poco ignorante porque se sobreentiende que son cartas no para hacer en privado, no va a reconocer España eso en privado, en un acto, oiga, que no vamos a ir. ¿Qué necesidad había de plegarse a Marruecos ahora? ¿Que hay alguna amenaza pendiente que nos obligue a hacer eso? ¿Que somos tan débiles que debemos plegarnos a nuestro vecino del sur? Con el que nosotros insistimos, y es algo que decimos muchas veces, aunque a alguno no le guste, creemos que hay que mantener magníficas relaciones porque nos sirve en muchas ocasiones de filtrado para elementos yihadistas, hay que decirlo así de claro, y mejor tener ahí un aliado que un enemigo. Eso está clarísimamente demostrado. Pero también hemos dicho que uno puede tener un aliado y no hace falta que lo invite, no sé, a su boda ni a su cumpleaños. Puede ser simplemente un amigo de esos de roce, como debería ser, creemos, Marruecos. Es decir, llevarse bien, ser fantástico, cumplir las formalidades y poco más, no invitarle a tus fiestas. Y da extraño, o es extraño ese movimiento de Sánchez, de no solo pretender invitarlo a su cumpleaños, sino de irse a la cama con ellos. Sorprende sobre todo porque en principio, como si dijéramos, tú en esa zona tienes 2 novias.
o dos amigas, Argelia y Marruecos. Y si te decides por una, la otra se enfada. Y no hay que olvidar, claro que hay la presión de Marruecos por un lado, pero no hay que olvidar que la dependencia energética de Argelia es grande e importante. Nos ha hecho gracia porque a los pocos minutos desde el gobierno han dicho que eso no va a afectar a la relación con Argelia. Y claro, uno piensa, sí, no va a afectar, claro. También era, decían antes de la pandemia, una gripe. También decían que los ERTES iban de puta madre, perdón la vulgaridad. Hoy ha confirmado fuentes cercanas a Yolanda Díaz que se está complicando mucho la situación con los ERTES. En fin, de este gobierno poco podemos creer. Lo peor es que cuando pierden el relato, y lo hemos dicho, nos hace mucha gracia, suponemos, no sabemos cuánto ha tardado la carta en llegarse, porque entendemos que no es una carta que va por correo postal, debe ir por valija, suponemos, y habrá tardado seguramente haber sido de hoy mismo, que la ha filtrado el rey de Marruecos. Pero fíjense la curiosidad, y obviamente nadie piense que estamos diciendo que nos escuchen desde Marruecos, más faltaría. Pero fíjense la curiosidad que hemos dicho que cuando uno pierde el relato, las cosas se precipitan. Y lo hemos dicho aproximadamente a las 12 a la 1, hablando de la pérdida del relato por el gobierno por primera vez. Y que eso, en una situación como la actual, cuando el relato, insistimos, en el programa de hoy, esta mañana, que creemos, y lo decimos con humildad, que es seguramente el más interesante que hemos hecho, diría prácticamente en este año y medio. Ese programa es fundamental de escuchar. Pues como decíamos, ese programa explicamos que el gobierno ha perdido por primera vez el relato y que había un problema, que cuando tú organizas un relato, que hemos dicho, con unas estructuras paralelas de Estado, los medios de comunicación, sindicatos, patronales, oposición con el equipo de Casado, con una historia, vamos a decir, un argumento, vamos a decir, creado en su momento por Redondo, que no se ha ido renovando tras su salida, te separas mucho de la calle, te separas mucho de la realidad, y la caída puede ser escandalosa. Lo hemos dicho tal cual. Pues aquí tienen otro paso en esa caída escandalosa. Habrá que ver, porque la noche es intensa, habrá que ver si nos quedamos en manifestaciones beligerantes por parte del Frente Polisario, por parte, vamos a ver, de Argelia. Y vamos a ver dónde se cierra este tema. Porque no queremos ni imaginar un cierre unilateral, por ejemplo, del gasoducto de Argelia a España, por decirlo así de claro, del cierre de la exportación de gas. Hemos acabado el invierno, en principio, bueno, entre nosotros esta mierda de invierno, porque esto no ha sido invierno, técnicamente acaba en unos días, pero la realidad es que es algo que a veces mucha gente no entiende. El gas no solo es para funcionar en invierno, hay mucha industria que requiere del gas para su funcionamiento diario. Y ya tenemos encima una crisis de aprovisionamiento. Y entramos en el segundo tema, en esta huelga de transportes, que es lo que rompe más el relato, porque el gobierno siempre ha tenido atado, y ha sido una particularidad de este gobierno, sindicatos, patronales, etcétera, y se ha encontrado con una huelga que no creía que tuviera recorrido. Se ha encontrado, y hemos puesto el ejemplo esta mañana, y no por citarnos, con un canal como este, que no entraba en los planes. Un canal de culto, de referencia, llámenle como les dé la gana, que tiene sus oyentes, que explica las historias. Todo eso rompe el relato, y esta huelga de transporte rompe el relato, porque va de menos a más. Y empieza a haber problemas de abastecimiento. Se habla incluso de que un par de Lidl se han cerrado en el norte de España por no disponer desde la planta de Narón del avituallamiento habitual. En Galicia es especialmente dura esta huelga. El gobierno, además, se reúne mañana con el Comité Nacional de Transportes, donde curiosamente los huelguistas no están representados, lo cual es un poco estúpido. Es como si te reúnes con UGT y comisiones cuando no han convocado una huelga y dices, ¿y qué? El gobierno además se encuentra con una cosa manifiestamente errónea, que es que liberaron el tema de los piquetes hace unos meses, cosa que criticamos en este programa y en algún otro,
Y ahora se encuentran que están con las manos atadas, porque ellos liberaron los piquetes pensando en sus amigotes, en los de los mariscos, en UGT, comisiones y toda esta gentuza varia que corre, estas estructuras paralelas que servían al gobierno. Y ahora se encuentran que no pueden impedir ningún movimiento de los huelguistas. Además, se dedican a no poder participar ni hacer nada, se dedican literalmente a insultar a los huelguistas, llamándoles desde ultraderecha hasta representantes de Putin. Algunos lo estamos viendo tranquilamente hoy en casa, saben, este programa es casero, y hasta gente que estaba por aquí, vamos a decir, no vamos a citar, que luego no nos vengan a eliminar alguno, pues se echaban unas risas porque decían, ¿pero qué es esto? Dice, ¿desde cuándo los pobres conductores de camión son, y vamos a decir puteros, perdón, putineros? Porque no tiene otra explicación. Y confirma un poco el total, no descrédito, sino el constante desbarajuste en la comunicación del gobierno. No saben qué hacer, hay que decirlo así, con risas, porque es muy tarde, pero es que han perdido totalmente el relato y ya nadie sabe cómo enlazar las ideas de este gobierno de desastre. Y la huelga, creemos algunos, va a sumar de menos a más, sobre todo porque se les está ignorando, insultando, y eso al final calienta al personal. Hemos visto algunos vídeos hoy de gente muy caliente, por cierto, no todos del transporte, sino que parece que se le suma gente de otros sectores, por ejemplo, de la propia agricultura o ganadería, que están diciendo con claridad, ¿para qué vamos a trabajar? Y así lo hemos oído, para un gobierno de 23 mentecatos, que lo único que quieren es moverse como reyes y aplastan a todo aquello que no piense como ellos. Nos incluimos en ese sentido en la crítica al gobierno, como hemos hecho siempre, y en la sinvergüencería donde estamos. Han perdido el norte en el interior, han perdido el norte en el exterior. Lo hemos dicho y lo insistimos, cuando salga Sánchez, no sabemos, y eso vamos a ser sinceros, este gobierno ahora mismo puede aguantar perfectamente 6-7 meses, aunque se quemen las calles, porque no saben dónde caerse muertos. Pero cuando salgan, va a ser escandalosa la caída. Y si el PSOE, y lanzamos ya una idea, si dentro del PSOE, que está lleno de mucho analfabeto, hay que decirlo así de claro, y no sabe mal por los socialistas que no se escuchen, que algunos hay, si en el PSOE no toman las riendas de la situación y se cargan a Sánchez, van a tener un problema. Y hay una cosa que hay que decir, para aquellos que nos escuchan más asiduamente. El martes, antes de la caída de Casado, dijimos que había que fulminar a Casado de la dirección del Partido Popular. Hemos hecho silencio, pero lo vamos a recordar. El martes, recuerden, hay un programa que se titulaba incluso así, que hay que fulminar a Casado. El jueves empezó el espectáculo. Hoy decimos que el Partido Socialista, si quiere sobrevivir, debe fulminar de forma inmediata a Pedro Sánchez. Porque si no fulmina a Pedro Sánchez, no van a quedar ni rastro del Partido Socialista. Y veremos, este fin de semana va a ser muy intenso, nos vemos haciendo más de uno y más de dos programas, las cosas son así. Pero miren, al final uno se puede cabrear y no hablamos de nosotros, pero hablamos de muchas estructuras del Estado, se pueden cabrear por mil cosas. Pero lo que no se puede jugar es con la reputación de un país de una manera tan vergonzante como lo que ha hecho hoy el presidente Sánchez. Y luego cada uno puede tener su opinión o no del tema del Sáhara. Nosotros en su momento tuvimos muchas broncas por este tema, pero en principio es un tema entre nosotros, que miren que es lo que hay. Ya tenemos suficientes líos para preocuparnos con la política española como para preocuparnos por la política internacional. A partir de ahí, lo que está claro que la decisión del gobierno de Sánchez o unilateralmente del propio Sánchez, vamos a dejarlo ahí, pues parece un grave error, un nuevo grave error de un gobierno desnortado. Y en lo internacional, que vamos a citarlo así rápidamente porque hoy no pretendemos hacer un programa largo, hoy ya será un poquito más corto, esté confirmado, pues decir que Putin pues ha salido a lo público, ha hecho un mitin ante miles y miles de personas, miles y miles de banderas,
Y había dos opciones cuando se empezaron las acciones contra Rusia, internacionales, centradas obviamente en el ámbito económico y social. Uno era hundir el país y que alguien diera un golpe de mano, y una segunda era que subiera el liderazgo del líder ruso. Y está claro que en este momento parece que esa segunda opción se está ganando cada vez más fuerza. El relato, y aquí también hablamos de relato, inicial del lloro de Ucrania, apoyado con mucha fiereza parecía por Europa y Estados Unidos, se ha ido diluyendo al paso de los días. El lloro continúa, la sensación de que esto va a acabar, llámele en una tregua, en una paz, con la cesión de una parte del territorio de Ucrania, que es lo que quería Rusia, parece se va a confirmar. Europa ha confirmado que no somos nada, que somos una auténtica mierda, empezando por el señor Borrell, que somos unos bocazas, pero en el fondo unos cobardes y miserables. Y Estados Unidos, al final, de momento, discute con China. China le dice algo que entre nosotros, quienes hemos estado en China y quienes, me parece que lo expliqué alguna vez, dimos en su momento en la universidad clases sobre China, pues ha hecho algo bastante lógico e inteligente. A mí qué cojones me explican del tema de Ucrania, aunque luego bajo mano esté haciendo, parece que estén haciendo lo de Fijó, el gallego, es decir, por un lado atizan y por otro lado dicen que yo no he hecho nada. Y eso al final deja en evidencia que aquellos que viven de dar palabras en voz alta, en este caso Biden o Europa, si no se constatan con hechos, pues acaban quedando un poco en el ridículo internacional. Hombre, que Europa quede en ridículo en el internacional, pues es algo que nos tienen tan habituados que quizá no debamos sorprendernos. Fíjense que en Europa todavía hay gente que se crea Sánchez. Imagínense el ridículo que estamos haciendo. Recordaba ayer, no sé si lo han visto, un representante del gobierno ucraniano que había que criticar a los gobiernos que tenían comunistas en Europa y citaba expresamente a España. E insistimos, ¿qué imagen puede tener cualquier persona civilizada? Nosotros creemos que la mayoría de oyentes lo son, en un gobierno donde hay gente como Belarra, como Montero, como Díaz. Ya no hablamos de Garzón, que suponemos está pescando salmón en Yemen. Pero ¿qué imagen puedes tener de tanta incompetencia continuada? O del doctor Sánchez, que es doctor en economía y no sabe ni qué es el PIB, ni qué es el PAF, ni qué es el PUF, ni qué es nada. Estamos delante de un gobierno de auténticos analfabetos que, como hemos dicho, si el Partido Socialista quiere sobrevivir, debe empezar a pensar seriamente en fulminar al presidente. Fulminar obviamente políticamente, no empecemos aquí a pensar rarito. Y esa realidad parece que es la que hay. Veremos si desde Podemos vuelven a hacer eso tan habituado de vamos a chillar mucho, vamos a quejarnos, pero coño, que hay que pagar la hipoteca y la pobre Montero no tiene supermercado donde caer muerta y Belarra, ¿qué quieren que les diga? No ha hecho nada en su vida. ¿Qué leches van a hacer? De Yolanda Díaz la trepa. Saben que si se queda sin gobierno acaba de secretaria general de comisiones. En eso parece la única menos tonta de todos. Eso sí, se quedaría, esperemos, en el piso de 400 metros cuadrados que pagamos todos los españoles. Hay que estar atento este fin de semana, que va a ser especialmente, decimos, intenso en declaraciones. Y vamos a ver si esas declaraciones llevan algún tipo de movimiento especial al que todos deberíamos estar atentos. Ya avanzamos que esta noche es de muchas conversaciones, una noche larga, una noche donde hacer este programa, y lo decimos sin ninguna acritud, es un auténtico placer. Nos vamos a emplazar mañana, vamos a ver cómo transcurren las próximas horas, para intentar explicar estos temas con, no sabemos si más tranquilidad o todavía más entusiasmo, pero mañana nos tienen, como siempre, en el Patreon, en el canal La Transferencia, y como siempre decimos, aunque sea ya altas horas de la madrugada, seguimos.